recorderis de lo que vimos la semana pasada. Vimos que encontramos una problemática en la iglesia a los Corintios, la iglesia de los Corintios, y esa problemática radicaba en que las personas habían formado bandos en torno a sus preferencias ministeriales y en torno a sus preferencias de la predicación, en torno a la preferencia del líder, y entonces ahí surgen los bandos de yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y finalmente los más espirituales, yo soy de Cristo. Hablamos de que todas estas diferencias tenían que ver con un problema que tiene que ver básicamente con un concepto equivocado de la sabiduría, porque es muy diferente la sabiduría de Dios que la sabiduría humana. Y hay gente que tiene sabiduría, pero es sabiduría humana. La iglesia del Señor Jesucristo tiene la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Un mal concepto de la sabiduría o una mala comprensión de la sabiduría es lo que lleva a los hombres precisamente a jactarse de sus conocimientos y de su sabiduría. Quiero que retomemos nuevamente a alguien que esté dispuesto a leer. Creo que está Santi listo. Bueno, Santi, quiero que volvamos a leer un segmento que es supremamente importante, que es el segmento del versículo 18, capítulo 1, hasta el versículo 25, 18 al 25, y quiero que estemos atentos a la palabra de Dios todos. Saquen sus Biblias y las abren, por favor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Okay. Hay muchísimos motivos para ir a una iglesia. Hay muchísimos motivos para buscar los aparentes caminos de Dios. El corazón del ser humano, dice la Escritura, que es engañoso, que es perverso y que nadie lo puede escudriñar y conocer sino solamente Dios. El problema de la sabiduría es un problema viejísimo y se originó precisamente en el jardín del Edén. Todos recordamos que en el jardín del Edén había multitud de árboles, muchísimos árboles. Dice que Dios creó, hizo nacer de la tierra todo árbol que era bueno a la vista, delicioso al paladar y bueno para comer. O sea, todos los árboles que había en el jardín del Edén eran buenos. Absolutamente todos, incluido el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Están conmigo? Todo lo que Dios creó era bueno. Al final de la creación dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Pero hubo un árbol que Dios se reservó y dijo, de este árbol no van a comer. Precisamente el árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un árbol que creó Dios, pero del cual les fue prohibido a Adán y Eva comer. Precisamente de allí es que surge la tentación de Satanás. Satanás tienta al hombre a que coma de ese árbol que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dice que si come de ese árbol será como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es una invitación a autoproclamarse Dios. El concepto del bien y del mal es un concepto que solamente le pertenece a Dios, porque solamente Dios tiene una autoridad moral para determinar qué es lo bueno y lo que es lo malo, sin que esa autoridad moral pueda ser cuestionada por ninguna de sus criaturas, ¿cierto? Si Dios es Dios,
y nos ha creado y nos dice que la oscuridad es mala y que la luz es buena, cualquier intento de cuestionar eso, dado que soy una criatura creada por Él y dependiente de Él, es una completa necedad, es una completa presunción, es algo que está fuera de foco. ¿Cómo puedo yo cuestionar lo que Dios está determinando si Él es la única autoridad moral que existe para determinar qué es bueno y qué es malo para mí? Porque Él es mi creador y más allá de Él no existe nada. Y yo soy una criatura que dependo al 100% de Él y que he sido bendecida con todo lo que Él me da. Eso es lo que Dios está mostrando. Dios mostró todo lo que era bueno y todo lo que era bueno estaba ahí en el jardín del Edén. ¿Qué era lo que ellos conocían? Todo el bien. Todo el bien. El jardín se llamaba la delicia y todo lo que era bueno ellos lo habían probado, ellos lo habían conocido. Satanás le dice que Dios no quiere que coman de ese árbol porque cuando coman de ese árbol se van a igualar a Dios. Ahí es donde está el detalle. ¿Qué es ser igual a Dios? Ser igual a Dios es determinar por mí mismo qué es lo bueno y qué es lo malo y no rendirle cuenta a nadie. Que yo mismo me convierta en mi propia autoridad moral y no tengo nada que ver con lo que me diga otro, aunque ese otro sea mi creador. ¿Estamos claros ahí? Ok. Y en eso consiste el que ellos extienden la mano y ahora sí, están conociendo el bien del mal. Imagínense que ellos lo primero que hicieron fue conocer. Comieron del árbol y dice la Biblia que conocieron que estaban desnudos. Conocieron que estaban desnudos. Pero a partir de allí comienza un conocimiento humano independizado de Dios, al margen de Dios, y un conocimiento que busca exaltarse como Dios y que usurpa el trono de Dios. Allí es donde el conocimiento se vuelve perverso, tan perverso como el mismo Satanás que incitó a que probaran de ese árbol, porque Satanás a sí mismo, su pecado consistió en que siendo él una criatura dependiente, él comienza a adorarse a sí mismo, a exaltarse a sí mismo y anhela en su corazón ocupar el trono de Dios y que todo el mundo lo adore. Todo eso que estaba en el corazón de Satanás, toda esa tendencia diabólica a nosotros estar en el centro de todo, proviene de ese momento. Y la herramienta fue ¿qué? El conocimiento. Desde ese momento, el conocimiento, aunque en sí no es malo porque el árbol del conocimiento lo hizo Dios y no puede ser malo, pero fue usado ¿para qué? Para independizarse de Dios. Ese es el problema del conocimiento. Entonces, ¿qué sucede cuando estos miembros de la iglesia de Corinto empezaron a observar cómo predicaba Pablo, cómo predicaba Apolo, cómo predicaba Cefas y quién sabe quién más? Ellos empezaron a exaltar al conocimiento por el conocimiento, es decir, la oratoria y todas esas cosas, y dijeron, qué bonito predica Apolo, pero Pablo no predica tanto, pero todos comenzaron a exaltar lo suyo, o sea, a buscar que el conocimiento por el conocimiento para exaltarse a sí mismos o para exaltar al hombre, pero resulta que Dios lo que quiere hacer cuando salva a su pueblo es devolvernos al orden correcto de nuestra existencia, que es que vivamos para glorificar a Dios y no para glorificarnos a nosotros. Pero ¿qué sucede? Que con el mismo conocimiento que Él da, con los mismos dones que Él da, las personas comienzan a enaltecerse y a envanecerse a sí mismas de tal manera que el remedio termina empeorando la enfermedad. ¿Me hago entender? Entonces, ese fue el problema del conocimiento y por el cual el apóstol Pablo dice que Dios lo que hace es destruir ese conocimiento, derribar ese conocimiento. ¿Y por qué? Porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, lo que viene es a traer orden en el universo. Y el orden en el universo que Él quiere, que Él ha determinado, el orden correcto es que Cristo sea el centro y que todas las criaturas, así como los protones, neutrones y electrones giran alrededor de un átomo,
todo nuestro ser gire en torno a la persona del Señor Jesucristo. Entonces, la predicación de una persona que no está sometida a Cristo, la predicación de una persona que busca ser exaltada, que busca ser aplaudida, aún la predicación de una persona que de repente no está buscando eso, pero que de repente predica muy bien, que es excelente, produce todo ese cuento de qué bonito predica, a mí me gusta fulano, a mí me gusta sutano, y resulta que en ese mover, por así decirlo, se nos olvida que la fuente de la sabiduría, independientemente de quién la exhiba, es el Señor Jesucristo. De esa manera comienza la misma iglesia y los mismos cristianos a robarle la gloria a Cristo. Entonces ellos se vuelven, como dice el apóstol Pablo, carnales. ¿Qué hace Dios con esa sabiduría? Invalidarla. ¿Por qué la invalida? Porque nunca se conoció a Dios a través de la sabiduría. Los rabinos judíos que se instruyeron y que aún se siguen instruyendo a profundidad en toda esta sabiduría, nunca han podido ir a los pies de Cristo a humillarse y a reconocer que Él es el Señor, que es el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El principio, y la palabra principio ahí, quiero hacer una aclaración. La palabra principio no dice que es el comienzo de la sabiduría. La palabra principio tiene un significado que se refiere a la sustancia esencial de algo. Es decir, la sabiduría pura tiene una esencia y esa esencia es el temor de Dios. Todo sabio que no teme a Dios es realmente un necio exponiendo su necedad. Eso a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Lo que hizo Dios para destruir la sabiduría humana. Número uno, destruyó toda la sabiduría al simplificar todo a un anuncio tan simple como el anuncio de la cruz, como el anuncio del Evangelio. Si ustedes miran, por ejemplo, el libro de los Hechos, van a encontrar que la predicación, a pesar de que es una predicación fuerte, a pesar de que es una predicación muy poderosa y muy productiva, es muy simple, es muy clara, es muy sencilla. El apóstol Pedro dice: ustedes mataron al autor de la vida, ustedes mataron al Cristo. Ahora, si se arrepienten, vendrán tiempos de refrigerio. Si ustedes reconocen que ese que mataron es el Señor, porque Dios lo ha levantado de los muertos. O sea, hasta allí no hay ningún proceso teológico que nadie pueda comprender. Que alguien diga, no, pero es que la predicación está muy embolatada. No, la predicación se reducía a decir: aquel que ustedes crucificaron resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios y es el Salvador de la humanidad. Solamente en Él hay salvación y no hay ningún otro hombre que se pueda invocar para ser salvo. Esa era la predicación y era una total locura, porque estaban hablando de un Cristo que había sido crucificado, un Cristo que había sido humillado. Era una locura. ¿Para qué? Para la oratoria griega que creía en la exaltación del hombre. Los griegos, dice aquí, buscaban sabiduría y ellos fueron los padres de la filosofía: Platón, Sócrates, Aristóteles y un sinnúmero de hombres supremamente sabios, supremamente inteligentes, pero ellos buscaban la excelencia del hombre, ellos buscaban la grandeza del hombre, ellos exaltaban las virtudes del hombre, y era supremamente vergonzoso para ellos entender que la salvación de ellos y la grandeza de ellos estaba en un hombre que había sido escupido, humillado, azotado, ridiculizado, que le pusieron una corona, que lo disfrazaron de rey, porque no era que le pusieron un manto de rey, sino que lo disfrazaban de rey, lo escupían, lo exhibieron públicamente. Pilato saca a Jesús totalmente ensangrentado, con su corona de espina, con
¿cómo es que se llama? Con una capa que le han puesto los soldados para burlarse, está lleno de esputos, está totalmente humillado y les dice a todos, y ahí están todos judíos y gentiles, les dice, ese es el hombre. Ese es el hombre. Entonces, toda esa predicación que estaba centrada en la cruz, en la humillación, en la vergüenza y en la muerte, y que ese fuera el remedio para nuestras vidas, y que ese fuera la única manera de avanzar, de sobresalir en la vida, en la salvación, en el mundo espiritual, que se predicara eso, era una total locura. Y así fue. Pero por otra parte, había otro grupo de personas, los judíos. Los judíos no buscaban sabiduría, buscaban ¿qué? Señales, buscaban poder. ¿Recuerdan a los judíos diciéndole a Jesús, los rabinos, los escribas, los fariseos, qué señal nos muestras? Y Jesús llegó un momento de, o sea, había resucitado muertos, había caminado, había alimentado 5.000 familias, había multiplicado panes, peces, había libertado cautivos de los demonios. ¿Qué era lo que Jesús no había hecho? Y al final de sus días los escribas le dicen, danos una señal para que te creamos. Jesús les dice, no hay más señal. La última señal que les dejo es la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches en el fondo de la tierra y luego va a resucitar. Y dijo, ya no va más nada, ya no hay más señales. Entonces, ¿qué sucede? Que todo eso nos muestra lo que la gente está buscando. Algunos, y eso en nuestros días se puede ver, algunos en nuestros días van a la iglesia para buscar conocimiento, para buscar como esa capacidad de la elocuencia, la oratoria, el sobresalir. ¿Por qué? Porque tienen una frustración de que no saben quién son, que no saben cuánto vale y quieren realizarse a través del conocimiento y no a través de lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Mi valor, mi autoestima, la restauración de mi existencia no está en mi ministerio. No está en que yo predique, porque entonces yo soy más grande que ustedes, o sea, yo soy más grande que ella, porque ella no predique, yo sí. No. Cristo me restaura a mí como persona en mi dignidad, cuando paga mi pecado, cuando me saca de la esclavitud, cuando me rescata de las tinieblas, me trae al reino de su luz, me hace hija de Dios y me hace heredera suya. Ahí mi autoestima, mi propósito, mi realización queda consumada. Tengo que ser una persona libre, que ya no busca que nadie le aplaude porque estoy plena y dichosa en Dios. Eso es entender el Evangelio. Pero si yo me pongo, no, yo tengo que predicar bonito porque si no, no me aplauden y aquí se va a formar un problema que a fulano no le gusta, ¿qué me importa? Esa parte ya no me importa. Ahora yo me debo a que lo que yo haga tiene que ser acepto por Él, tiene que honrarlo a Él, tiene que glorificarlo a Él, porque Él me honró a mí viniendo de su gloria a morir por mí. Ya no necesito que nadie me sobe, ya no necesito que nadie me adula, ya no necesito comprobar si soy productiva o no, no necesito dinero, no necesito estatus social, no necesito un grado, no necesito nada. Todo lo que hago y consigo lo hago para su gloria, no para la mía. ¿Por qué? Porque ya estoy plena, porque ya estoy completa. Pero hay gente que no. Hay gente que viene a la iglesia buscando una plataforma para un ministerio, los cuales Dios nos da, buscando una plataforma para una predicación, buscando una plataforma para exhibir conocimiento, y busca el conocimiento y abraza el conocimiento para autoafirmarse, para imponerse, para demostrar que puede, para demostrar que vale, y ahí es donde comienza la carnalidad. Otros, dice el apóstol Pablo, buscan señales, y hay gente que persigue de una manera obsesiva la unción. ¿Por qué? Porque esas personas quieren sanar enfermos, porque esas personas quieren profetizar, porque esas personas quieren que caiga fuego del cielo. Pero ¿por qué lo quieren? Por las mismas razones que los otros buscan el conocimiento. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Toda esa búsqueda de poder y de señales por parte de algunos y toda esa búsqueda de sabiduría y de conocimiento por parte de otros, dice que Dios la humilla diciendo: el evangelio, lo que tienes que recibir es esto, la cruz.
Y la cruz de Cristo no solamente nos habla de cómo Dios nos salva, sino que nos habla también del camino que Dios nos muestra. Porque Jesús no solamente vino a morir por nosotros en la cruz, pagar el pecado, ok. En la cruz suceden miles de cosas. Estudiar la cruz es un asunto inacabable, inagotable. Podemos pasar años estudiando la cruz, pero hay gente que dice, no, ya estudié la cruz y la cruz es que Cristo murió por mis pecados. No, eso es solamente una cosa. En la cruz Dios nos muestra el camino y por eso Él le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En esa cruz no solamente Cristo colgó mi pecado, sino que a esa cruz yo también debo llevar todos mis deseos y mis ansias de reconocimiento, de fama, de gloria, de poder. Todas esas tentaciones, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, yo debo hacerlos morir en esa cruz para poder vivir para la gloria de Cristo y no para la gloria mía. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? No se trata de satisfacer los deseos de poder, o sea, los que quieren unción, los que quieren poder, o de satisfacer los deseos de los que quieren conocimiento. Se trata de que conozcan a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque en ese Cristo está todo el poder de Dios y todo el conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la ciencia y del conocimiento de Dios. Cristo, por eso dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hay dos formas de estar metido en la iglesia: estar buscando un milagro, estar buscando una palabra, estar buscando afirmación o estar buscando a Jesús. Cuando estoy buscando un milagro, me tengo que ir con los pentecostales que hacen señales, milagros, nos privamos, vomitamos, nos levantamos, damos vueltas como un círculo, hacemos todo lo que sea porque es que estamos buscando el poder. Y la letra mata, el espíritu envanece y esos hombres están muertos y no sé qué, y aceptamos cuanta herejía loca haya con tal de que me digan que el Espíritu Santo te está diciendo ahora que si das 7 vueltas a tal cosa, esto será tuyo, o que si tú pagas una plata, entonces serás libertado de la droga. Y todo lo que era que podamos entender a fin de tener señales, milagros y prodigios, las vamos a creer porque es que eso es lo que estamos persiguiendo. No estamos persiguiendo a Cristo. Y si lo que perseguimos es la ciencia y el conocimiento, siempre van a despreciar los milagros, siempre van a despreciar las profecías, siempre van a despreciar las lenguas y van a tener un cristianismo muerto de pura ortodoxia, y el que no crea en Calvino está listo para el infierno. Pero si no buscamos ni eso, ni tampoco aquello, y si tampoco predicamos eso, ni tampoco aquello, sino que predicamos a Cristo, y si tú buscas a Cristo, y si tú tienes un encuentro con Cristo, tienes ambas cosas. Por eso es que Pablo dice, ¿acaso Cristo está dividido? Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. En Cristo tienes todo el poder de Dios y en Cristo tienes toda la sabiduría de Dios. Tu problema es que no busques la doctrina, no busques la enseñanza, no busques la unción, no busques el milagro, busca a Cristo, que en Él estamos completos. En Él estamos completos. Entonces por eso dice, hemos destruido eso simplemente predicando la cruz. Porque la única forma de que llegues a Cristo es a través de la cruz. Solamente a través de la cruz. Y la cruz implica no solamente lo que hizo Cristo, sino lo que sucede en ti cuando vas a la cruz. Muerte a tu pecado, muerte a tu orgullo, muerte a tu soberbia, muerte a muchos de tus planes y de tus sueños para vivir no en pos de lo que tú quieres, sino para hacer la voluntad de Dios. Entonces, primero, la locura de la predicación del Evangelio. Segundo, el Señor tiene una inclinación a escoger lo vil y lo menospreciable. ¿En cuanto a qué? A las personas. Es decir, que el Señor no se inclina por los sabios, y eso no quiere decir que no hayan sabios. Por ejemplo, Nicodemo era un sabio y Nicodemo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo tuvo que haberlo impactado de alguna manera. Él llega a Jesús de noche y le dice Nicodemo a Jesús, sabemos que tienes que venir de Dios, o sea, tú no tienes pinta de que vengas de Dios. Tú no has estudiado con nosotros, tú no tienes títulos, tú no tienes nada, pero ninguno de nosotros puede hacer los milagros que tú haces.
Entonces allí Nicodemo va detrás de Jesús y es uno de los pocos y de los contados escribas fariseos que se inclinan por Jesús. Pero la mayoría de los hombres que Dios escoge y sobre todo los que escoge para proclamar el evangelio y su palabra, tienen que ser hombres humillados y quebrantados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque precisamente ese es el problema. El problema, recuerden, del arbolito es que Dios no, nosotros somos dioses. Y eso está en lo más profundo de nuestro ser. Entonces, les decía, Dios escoge a hombres insensatos, débiles. ¿A qué dice? Porque lo insensato de Dios dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, no son muchos sabios según la carne. Es decir, la iglesia no está llena de gente sabia. Son pocos. Dice, no son muchos poderosos. La iglesia no está llena de políticos ni de gente influyente, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, o sea, lo que no tiene poder, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. En la iglesia primitiva y en los escritos que hay acerca de la historia, en la iglesia primitiva, en épocas de esclavitud, sucedía un fenómeno increíble, y era que un esclavo se convertía a Cristo, y ese esclavo se ganaba a su amo para Cristo y discipulaba a su amo. Y mientras continuaba en su estatus de esclavo en la casa de su amo, él era el pastor de la iglesia y su amo era una oveja de la iglesia. Y no había ninguna crisis. ¿Por qué? Porque el esclavo estaba tan completo, tan satisfecho en Cristo Jesús, que no utilizaba su relación con su amo para de pronto hacer cosas fuera de la autoridad o abusar, por así decirlo, abusar de su posición. ¿Por qué? Porque era una iglesia pura, era una iglesia limpia, una iglesia donde la gente no buscaba a Cristo para una afirmación social o una afirmación económica, sino que lo buscaban simplemente por la locura de la predicación, la predicación de la cruz. Entonces, pensemos por un momento en qué tipo de mensajes nos ha atraído a la iglesia. Piensen por un momento. ¿Cuál fue la situación y el mensaje que te atrajo de la iglesia? Yo a veces siento, no lo creo, porque la iglesia del Señor Jesucristo marcha triunfante, así nosotros no lo veamos ni lo entendamos. Pero es escasa la predicación de la cruz, mientras que la predicación humanística, de la prosperidad, del bienestar, de ven que Dios te va a sanar, de ven que Dios te va a bendecir, de ven que Dios te va a prosperar, de ven que Cristo te ama, ven que Él va a romper tus yugos, o sea, la predicación centrada en el bienestar humano es la más común. Ahora, eso no es totalmente una herejía, porque el cristianismo trae bienestar. El cristianismo incluye todas esas bendiciones, pero las incluye por añadidura, no es esa bendición. El llamado de Jesús es un llamado a la cruz. Y que al obedecer el llamado de la cruz, uno termina encontrando paz, gozo, libertad, redención y todas las cosas. Pero es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a humillarnos, es un llamado a deponer las armas. Y eso es una locura predicar. Sobre todo creo que en este tiempo es todavía más loco de predicar, porque la gente lo que está buscando es prosperidad, sanidad mental, que le arreglen el matrimonio que él mismo dañó, que lo saquen de la quiebra en la que él mismo se metió, que lo sanen de la enfermedad que le dio por toda la basura que comió. Pero nadie va a la iglesia buscando al Señor, buscando su perdón, su misericordia, su gracia. Nosotros buscamos su perdón cuando ya lo hemos conocido, cuando ya hemos sabido de todo el amor y la gracia que hemos recibido, y ahí sí nos sentimos como que, uy, qué barro. Pero mientras tanto, sentimos que Dios nos debe. Sin conocer a Dios, sin ir a la cruz,
decimos, ay no, a mí me ha ido muy mal, yo voy a la iglesia para que Dios me bendiga. Y nos vamos a la iglesia para que Dios nos bendiga y nos encontramos que eso es lo que están predicando, ven para que Dios te bendiga. Entendiendo por bendición no el perdón de los pecados, la vida eterna, la reconciliación con Dios, la adopción, como dijo Dios, no. Entendiendo como bendición que se te arregle el negocio, que se te enderece el hijo loco que tienes porque no lo criaste, o sea, esa es la bendición. Que se te quiten todos los males, que se te quiten todos los pesares, que se te quite toda la locura, que se te quite la pobreza, que se te quite la enfermedad. Esa es la bendición que buscamos y desafortunadamente esa es la bendición que andan predicando por ahí. Pero esa no es la prédica que Dios ordenó. Y esa no es la prédica que devuelve al hombre a su estado de adorador. Porque esa prédica te sigue, te deja en el mismo estado del yo. Necesito esto, necesito lo otro. Entonces, por eso es que en las iglesias algunos hermanitos se resienten porque no los saludaron, porque los movieron, porque los jalaron, porque no los miraron. ¿Por qué? Porque están centrados en el yo. Están centrados en el yo. ¿Por qué? Porque el evangelio también está centrado, el evangelio que ahí se predica está centrado en el yo. Bueno, hermanos, ¿cuál es el propósito de todo esto? Bueno, Dios centra toda la sabiduría y todo el poder en la persona de Jesús muriendo en la cruz. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Repito, volver al orden normal de la vida. Y es que Dios sea el centro. Es que toda la gloria sea de Él. Que si tienes sabiduría, entiendas que le pertenece a Él y que debe ser usada para Él. Que si tienes poder, autoridad o cualquier cosa que tú tengas, tienes que entender que te ha sido dada y que le pertenece a Él y que tiene que ser usada para la gloria de Él y no para la gloria tuya. Eso es de pronto muy fácil de entender cuando nos predican exactamente la cruz del Calvario. Bueno, entonces, ¿cómo entonces predicó Pablo y por qué? Capítulo 2, del 1 al 5, Santo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ok, entonces el apóstol Pablo adoptó una predicación sencilla de palabras, sencilla de oratoria, sencilla de todos los adornos que pudiesen existir en la retórica de la época, pero poderosa porque estaba centrada en la persona del Señor Jesucristo y estaba dependiendo del poder de Dios. Recuerden que el apóstol Pablo, a lo largo de todas sus cartas, es el mejor expositor de esta doctrina. A él Dios le enseñó en carne propia que cuando él está en debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Él aprendió eso, que entre más débil y más frágil, más poderoso iba a ser Dios manifestándose a través de él. Mientras más autosuficiente, mientras más inteligente, mientras más seguro de mí mismo puedo ser, entonces menos necesito a Dios y menos dependo de Dios y menos interés puede tener Dios en respaldarme con su gloria y con su poder. ¿Por qué predicaba así? ¿Por qué no se exaltó? ¿Por qué no usó palabras rebuscadas como hacen muchos predicadores? Dice, por temor a que la cruz de Cristo se hiciese vana. Por temor a que esa predicación redundara precisamente en lo que están haciendo los corintios. Es decir, yo soy de Pablo porque él predica tremendo. O yo soy de Apolos porque él predica mejor que Pablo. O sea, lo que está evitando es que eso pase para que el resultado sea que la gente sea quebrantada, se humille y se vuelva al Señor Jesucristo. Bueno, entonces, la pregunta, ¿debemos
entonces desechar la sabiduría? Pregunto. No, No. ¿Por qué no? No y por porque qué. procede de Dios. Exacto, porque finalmente la sabiduría procede de Dios. Vamos a leer del capítulo 2, el 6 hasta hasta el 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ok, entonces el asunto de la sabiduría de la iglesia, de la sabiduría cristiana, está determinado por el nivel de madurez que tengan las personas para poder entenderla y recibirla. Por eso es que el apóstol Pablo dice que cuando vamos al mundo, el único mensaje que debemos llevar es el mensaje de la cruz. Me he propuesto no saber entre vosotros nada sino a Jesucristo y a este crucificado. Cualquier debate doctrinal y teológico frente al mundo es tirarle las perlas a los cerdos. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo. Dice, hablamos sabiduría, pero entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué es madurez? La madurez no son el número de años que tú tienes en la iglesia. La madurez no es el número de años que tienes como cristiano. La madurez es un asunto espiritual que tiene que ver más bien con la forma como tú vives. Por ejemplo, Hebreos capítulo 5, versículo 14 nos describe la madurez del cristiano de una forma más concreta. Vamos un momentico a Hebreos 5, 14. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Ok, excelente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que la madurez es la capacidad que tienen, no digamos la capacidad porque ahí no habla de la capacidad, sino la experiencia que tienen las personas que saben juzgar o discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona madura en el cristianismo es una persona que sabe seleccionar cosas. Es una persona que sabe discernir cosas. Es una persona que toma sus propias decisiones con base en una capacidad espiritual que le ha sido dada para discernir entre lo bueno y lo malo, lo que le conviene y no le conviene. La vida cristiana no consiste en un cúmulo de cosas que están prohibidas, sino todo lo contrario, en un cúmulo de cosas que yo definitivamente rechazo porque no son convenientes para mi vida.
Eso es discernimiento espiritual. Entonces, la persona madura tiene un tipo de conversación. La persona madura tiene cierto tipo de amistades. La persona madura frecuenta cierto tipo de sitios. La persona madura en libertad, en su propia casa, sin que nadie lo obliga, puede prescindir de verse un programa de televisión, puede prescindir de comerse algo, puede prescindir de no vestirse de cierta manera, pero la madurez es la capacidad que tengo para tomar las decisiones guiadas por el Espíritu Santo y no porque alguien me lo obligó a hacer. Eso es discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual es la capacidad que tengo para decir, no voy para allá. Es la capacidad que tengo para decir, tengo que ir para allá aunque no quiera. Eso es discernimiento espiritual. La madurez es una persona, repito, que como dice la otra versión, acá la versión que leyó Juan Carlos dice, están acostumbrados. ¿Qué es una costumbre? ¿Qué es una costumbre? Es algo que hacemos. Algo que repetimos. Costumbre. Exacto. La versión Reina Valera dice que por el uso, o sea, por usar ese discernimiento. Porque es que en Cristo Jesús todos tenemos el Espíritu Santo, pero hay gente que viene y dice, ay, pastora, ¿será que yo me puedo tomar una cerveza? Eso es un niño espiritual. Ya. ¿Será que yo puedo ir con mi familia a celebrar los carnavales? Este es un niño espiritual. Ahora, yo no estoy diciendo que la madurez, escuchen, yo no estoy diciendo que la madurez consiste en dejar la cerveza y no ir a los carnavales. ¿Sabe por qué? Porque probablemente, escuchen lo que les voy a decir antes de que me linchen, probablemente una persona madura en un momento dado acompaña a su familia a la batalla de Flores porque de alguna manera a través del Espíritu Santo fue guiada a hacerlo por un plan que tiene Dios. Y con esto no estoy diciendo que se vayan a la batalla de Flores. No sé si me están entendiendo. ¿Y entienden? Una libertad que yo tengo. Bueno, yo eso no debo, pero voy para allá porque, no, porque te voy a mostrar y yo puedo ir a la batalla de Flores y decirle a la persona, ven acá, estos son los mismos disfraces, o sea, puedo ir, por decir algo. Mi hijo me dice que quiere ir para una rumba. Está el cristiano que dice, no puedes ir para allá, el diablo te va a coger y te va a reventar. Y no sé qué, no vas. Ya. Yo personalmente sé que va a llegar el día en que él, ese deseo reprimido de irse para la rumba, lo va a llevar a la rumba. Entonces yo maduramente le digo, mijito, ves, tú tienes ganas de ir. Eso es de otro reino, le explico, porque tú quieres ir, ve. Pero eso sí, cuando regreses, tú me cuentas cuál fue tu experiencia, qué ganaste, qué conseguiste. Eso es mío. No les digo a ustedes que háganlo porque yo sé que es un poco... ¿Cómo? Así crié yo a mis hijos. Ya, así crié a mis hijos. Vaya, venga. Ajá. ¿Te gustó? Bueno, ¿qué hiciste? ¿Fumaste? ¿Tomaste? ¿Qué hiciste? Ya, ¿qué lograste con eso? Cuéntame. No, de verdad que me sentí como estúpido, me sentí como ridículo. Pero qué chévere que llegó a esa conclusión. Repito, yo no les estoy aconsejando que hagan eso con sus hijos. Amárrenlos si los quieren amarrar, que cualquier día se suelta. Amárrenlos todo que lo quieran. Es que no están sueltos. Pero si es que no están sueltos, usted no sabe. Exacto. Entonces, todo es relativo. Por eso el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo agarrar un programa de televisión para observar algo en mi libertad y decir, no, qué porquería. Pero muchas veces el Espíritu Santo me dice, ni siquiera vea la introducción. Y nadie me lo está prohibiendo. Nadie me lo está prohibiendo. Puedo evaluar una relación que tengo con un familiar y luego concluir que aunque mi abuelita querida es la cosa más divina que hay en esta tierra, pero es una persona tóxica,
es una persona que me envenena, es una persona que me critica, es una persona que me cuestiona, es una persona que de alguna manera me induce a dudar de mi fe o me lleva a una crisis de fe. Y yo maduramente digo, yo no voy a ir más a la casa de la abuela. Y eso es una decisión mía, privada. No está escrito, cuando usted se convierta a Cristo, no vaya nunca donde la abuela. Eso no existe. No existe. Por eso es que hablan del discernimiento. O sea, para ti, en tu relación con Dios, ¿qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene? Todos los días tenemos que hacer decisiones basadas en el discernimiento espiritual. Hay momentos en que tienes que refutar algo y hay momentos que mejor te callas de la boca y dejas a la gente hablando sola. ¿Cómo saber qué hacer en cada momento? El discernimiento espiritual, la madurez. ¿Y cómo se obtiene esa madurez? Dice por el uso, o sea, por el uso, o sea, es el asunto del ensayo y el error. Hay veces que te vas a pelar y hay veces que no, pero tienes que ser una persona que utilice el discernimiento para tomar decisiones. No puedes depender de todo lo que otros te digan. Tú tienes que tener discernimiento espiritual. Tú tienes que tener la capacidad de juzgar si algo es bueno o algo es malo, sin necesidad de estar haciendo cola para la consejería para ver qué te dice el pastor. Porque todos escuchamos la palabra y todos tenemos el Espíritu Santo. Y a todos nos guía Dios. Por supuesto que hay problemones de problemones. Hay veces que la gente está metida en un problema que sí necesita asesoría. La consejería es bíblica. El buscar un consejero, el buscar un asesor es bíblico. Pero las 24 horas del día estamos enfrentados a un mundo y tenemos que discernir qué tanto participamos de ese mundo y qué tanto nos abstenemos de participar. Ahora, esa madurez cristiana tiene que ver también con el conocimiento de quién somos nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para no exaltarnos, para no envanecernos a la hora de estudiar o de aprender esa sabiduría. Dice el apóstol Pablo que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Hablamos una sabiduría que está oculta, una sabiduría que Dios predeterminó para nuestra gloria. Escuchen bien. No sé si ustedes recuerdan, creo que lo puse acá, en Mateo 11, 25 al 27, el Señor Jesús dice: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te plació que así fuera. Es lo que dice Jesús ahí en Mateo. ¿Qué está diciendo? Que las cosas de Dios, las profundidades de Dios, las cosas más gloriosas, Dios no las va a permitir que una persona arrogante, altiva y prepotente las conozca. No importa cuánto estudies en una escuela teológica, no importa que te rodees de los mejores maestros del mundo, no importa, la sabiduría de Dios está vetada para unas personas. Quiero mostrártelo en el Salmo 50. Quiero que abran sus Biblias un momentico en el Salmo 50. Es un salmo poderosísimo, no quiero fragmentarlo, así que lo leemos todo. Quiero que le des una leída ahí, si ya lo tienes, comienza a leerlo. Creo que voy a leerlo todo, sí. Ok, todo, Santi. Ya están listos, espérate que tengan listo el salmo. Un momentico. No, El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia. Para un momentico, Santi. Si se dan cuenta que en este salmo, que es un salmo magistral, poderosísimo, él está haciendo una convocatoria y dice que va a hablar a todo el mundo, pero luego dice: júntenme mis santos, o sea, mi gente, mi pueblo, los que han hecho un pacto conmigo. O sea, me voy a dirigir a eso. Sigue leyendo, Santi. Y dice fieles.
Ok, fiel. Ok. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Ok, paremos ahí. ¿Qué está diciendo Dios? Con todos esos pocos animales que tú me traes, no me vas a impresionar, porque todos esos animales los creé Dios, yo. O sea, que son míos. O sea, que hasta ahí no estás haciendo nada. Y dice, lo que yo quiero es que tú me alabes la alabanza. Es decir, que la alabanza no sea para ti. Que no vivas en esa función de yo hice, yo puedo, yo nunca hago, yo jamás haría, yo soy una persona íntegra, yo soy un hombre sincero, es que yo soy una mujer trabajadora. O sea, él está diciendo, sacrifica todo eso y alábame siempre a mí, es lo que yo pido. Y luego cuando estés en angustia, invócame, no salgas corriendo a buscar a tus, digamos, a tus relaciones importantes, a las personas que sabes que tienen dinero, que tienen poder. No. Cuando estés en angustia, la mejor honra que me puedes dar es que me clames a mí. Porque al clamarme a mí estás reconociendo que el único que te puede ayudar soy yo. Ok. Pero al malo dijo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. o sea, mira cómo dice, tú que tienes que tomar mis palabras en tu boca. O sea, ni siquiera pronuncies mis palabras. Lo que Jesús dice, no le deis las perlas a los cerdos. Ok. Y finalmente el versículo 22 y 23. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Hay que ordenar su camino. Es Quiero decir, ¿sí? Deja leerlo Sí, aquí en claro, la canción. claro. Bueno, desde el 16, ¿verdad? Dice, pero al malvado Dios le dice, ¿qué derecho tienes de citar mis leyes o de mencionar mi alianza? Si no te agrada que yo te corrija, ni das importancia a mis palabras, al ladrón lo recibes con los brazos abiertos, te juntas con la gente adúltera para el mal y para inventar mentiras. Si se te suelta la lengua y los labios, calumnias a tu hermano, contra tu propio hermano lanzas ofensas. Todo esto has hecho y me he callado. Pensaste que yo era igual que tú, pero voy a acusarte cara a cara, voy a ajustarte las cuentas. Entiendan bien esto, ustedes que olvidan a Dios, no sea que empiece yo a despedazarlos y no haya quien los libre. El que me ofrece su gratitud me honra. Yo salvo al que permanece en mi camino. Ok. No sé si ven que en el Salmo está claro la forma de vida de los que no han alcanzado madurez. Recuerden la definición, pero la sabiduría de Dios o el alimento sólido es para los que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernir el bien y el mal. ¿Y cómo se discierne el bien y el mal? Así. No me junto con los chismosos. No digo mentiras. No engaño a nadie. Aquí está la lista. Dios
los tiene ubicados. Miren que él comienza diciendo, úntenme a mis santos los que hicieron pacto conmigo. Bueno, de ese poco gente, hay unos que caminan derecho. A ellos les muestro mi camino. A ellos les muestro mi revelación. A ellos les hago entender mis palabras. A los otros no. A los otros no. ¿Por qué? Porque no tienen la madurez, no tienen el comportamiento. Dice, tú aborreces la corrección. Primera característica de los inmaduros, no resisten que les llamen la atención, no resisten llamado de atención. Eso es inmadurez. Que a uno le guste, a nadie le gusta. Vamos a comenzar por ahí. A nadie le gusta que le llamen la atención. Pero finalmente, como uno tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra de Dios y tiene a dónde ir, cuando uno llega a la presencia de Dios, Dios te da convicción de que el llamado de atención que te hicieron es correcto. Yo les llamo la atención a las personas que creo que son espirituales. A los carnales no les digo nada porque yo para qué me voy a meter en ese lío. Y la persona que hace lo que le da la gana, hermano, que no cumple ni horario, ni tarea, ni consejo, ni respeta a nadie, hermano, ¿para qué vamos a perder tiempo? ¿Para qué vamos a perder tiempo con eso? No. La gente que está sometida a Dios, la gente que demuestra con sus actitudes humildad, mansedumbre, temor de Dios, obediencia, capacidad de reconocer un error, capacidad de resarcir el error, capacidad de aceptar una amonestación, que se inquieta o se esfuerza en no mentir, en no engañar. Esa gente sí tiene que ser entrenada. Esa gente sí tiene que ser enseñada. ¿Por qué? Porque son enseñables. Ese tipo de personas pueden ser exhortadas. Y repito, al principio, no, que no fue así, que no sé qué. Yo confío en el Espíritu Santo. A la hora de llamar la atención, yo sé que me estoy enfrentando a un problema. Esa persona tiene dos opciones: mirarme maluco por el resto de su vida, mirarme feo, resentirse, murmurar, renegar, irse para un rincón, formarme un tropel, a veces no forman un tropel, a veces forman un meeting. Sí, ese es un riesgo. Por eso es que no lo hago con nadie que no sepa yo que de verdad tiene fruto de arrepentimiento, de conversión, de temor de Dios. El resto, hermanos, que hagan lo que les dé la gana, porque la viña es del Señor y Él es el que quita y Él es el que pone. Así que para qué yo me voy a dar mala vida. Pero cuando un hermano te esté amonestando, porque es que, la amonestación no siempre viene del cielo, así, ¡guau! No, la amonestación viene de los hermanos. Y cuando un hermano te amonesta, es porque cree en ti, hermano. ¿Cuántos de ustedes han sido amonestados por alguien de la iglesia? Por alguien de la iglesia o de otra iglesia, no de aquí. Yo. Bueno, eso es porque creen en ti. Creen en que tú de verdad eres hijo. Creen que de verdad tú eres una persona cristiana. Si no, vuelvo y repito, vaya y haga lo que le dé la gana. Eso no importa. Eso no importa. Los impíos no se someten a Dios, y menos a los ministros de Dios, y menos a la iglesia del Señor. Entonces, la sabiduría de la que está hablando aquí el apóstol Pablo no puede ser recibida por ningún hombre que viva en esas condiciones. No puede ser recibida. Dios ha encerrado todo en la cruz. Dios ha encerrado todo en Cristo Jesús. De tal manera que solamente a través de la humildad, de la mansedumbre, del morir al yo, del quebrantamiento, no hay cosa que instruya más que la prueba. Los ministros de Dios tienen un sello, han pasado por pruebas, han pasado por tribulaciones. Pregunte por los grandes hombres de Dios, que te cuenten lo que ha pasado. A alguno se le murió la hija, al otro le mataron la hija al mismo esposo, al otro se accidentaron y perdió todo y se quedó con una maleta y se vino para el concilio y el concilio lo ignoró, se vino para la iglesia y la iglesia lo despreció. O sea, cuando usted ve a un ministro que está siendo usado poderosamente por Dios, pregunte por su historia.
y se va a dar cuenta que ese ministro ha ido por una cantidad de pruebas y dificultades vergonzosas y humillantes con las cuales Dios ha quebrantado su carácter para que él pueda ser depositario y emisario de la sabiduría de Dios, porque de otra manera esta misma sabiduría lo envanecería. Pero es que es algo más que dice el apóstol Pablo, dice que es que no pueden recibir esa sabiduría las personas que no han alcanzado esa madurez. Si usted quiere ser sabio, dice aquí el apóstol Pablo, hágase un necio, es decir, considérese una persona ignorante y como un ignorante, como el más grande de los ignorantes, preséntese ante Dios diciéndole: Señor, yo te quiero conocer, yo quiero que tú me hagas entender, yo quiero que tú me hagas comprender tus caminos, yo quiero entender tu voluntad. Es algo tan simple y tan sencillo como un niño. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros no dependemos de Dios, no podemos conocer claramente la sabiduría de Dios, que por supuesto está en las Escrituras. Pero óigame bien, las Escrituras por sí solas, óigame bien, las Escrituras por sí solas no son garantía de que usted conozca a Dios a través de las Escrituras. Las Escrituras por sí solas no son garantía de que en usted se cumpla el propósito de Dios. Aquí el apóstol Pablo está hablando de algo bien interesante que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Quién escribió la Biblia? El Espíritu Santo de Dios. Toda la Escritura fue inspirada por Dios, ya que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Así que el autor de las Escrituras es el Espíritu Santo. Yo puedo irme a todos los congresos de teología, puedo comprarme todos los libros de la vida para poder entender la palabra de Dios, pero si yo no tengo el Espíritu Santo dentro que me guía y que me ilumina, yo no voy a comprender, ni voy a usar, ni voy a enfocar la Escritura correctamente. No, ni voy a tener una buena comprensión que me haga corregir mi vida, ni tampoco voy a tener un buen enfoque que yo transforme vidas al transmitir esa palabra, porque la voy a transmitir siempre con el mismo egocentrismo, con la misma soberbia, con la misma altivez. ¿No ha escuchado a usted maestros que dicen cosas grandes, que dicen cosas gloriosas y excelentes, pero sus ojos, su actitud es una actitud tan altiva, tan soberbia, que finalmente terminan cayendo? Finalmente termina sabiéndose que el hermanito tenía por allá, hermanito entre comillas, tenía por allá no sé cuántas mujeres, o porque tenía un problema de una platica que se robó, o participó en una no sé qué, y termina cayendo, desmoronándose todo un ministerio que era supremamente glorioso, pero el hombre estaba en su carne. Y ese tipo de maestros contaminan. Aunque su teología sea correcta, contaminan. Porque precisamente eso es lo que ministran, el orgullo de la sabiduría, el orgullo del conocimiento, la altivez y la arrogancia de que yo sé más que tú y te tengo que corregir, porque si no te corrijo te vas para el infierno. Entonces, hermanos, sin el Espíritu Santo no hay nada. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, así que no me pueden decir que todos ellos la saben, no la saben. Ningún arrogante, ningún blasfemo, ningún altivo conoce la verdadera sabiduría de la cual está hablando el apóstol Pablo aquí. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, pues si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, todo lo que Dios tiene para su iglesia está oculto y ha sido revelado por el Espíritu Santo. En Juan 16:12, el Señor Jesucristo dice
Tengo muchas cosas Sí, sí. que decirles, pero ahora mismo ustedes no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, miren que eso es importante, cuando venga el Espíritu Santo, pero ven acá un momentico, porque aquí es donde está, no me quiero meter en el lío, pero les voy a dejar la pregunta. ¿Acaso esos discípulos de Jesús no habían sido iluminados ya por el Espíritu Santo? ¿Acaso no fue el Espíritu Santo el que los guió para que ellos se dieran cuenta que ese Jesús era el Mesías de las Escrituras? Entonces, ¿Jesús de qué está hablando? Jesús está hablando de una obra del Espíritu Santo en nuestro intelecto para poder comprender y sobrellevar esa sabiduría. Repito, puedo ir a la mejor escuela. Mira, la palabra de Dios como tal, o sea, la escritura como tal, o sea, existe una materia que se llama hermenéutica, que es el arte de interpretar correctamente la escritura. Y la hermenéutica tiene leyes. O sea, que la primera ley de la hermenéutica es que las palabras se deben tomar en sentido literal. La ley general de la hermenéutica dice la Biblia se interpreta por sí misma. O sea, yo no puedo inventar, voy a ir donde Pachito para que me diga esto cómo es. Y si Pachito me dice que eso es así, ya, es porque así es. No dice, la Biblia se interpreta por sí misma. O sea, para saber yo qué dice el apóstol Pablo en el versículo 13, me debo leer todo el capítulo. ¿Sí entienden? Eso es elemental. Son las leyes. El versículo, mira lo que dice, ¿cómo hago yo para saber? Voy a orar. Señor, dime qué significa el versículo 13. No, lo primero que tengo que hacer es leerme todo el capítulo. Al entrar en el contexto ya tengo una comprensión. Ya tengo una comprensión más clara. Ahora me leí el capítulo y no entendí qué dice la hermenéutica. Entonces ahora léete todo el libro. Y así sucesivamente me leí todo el libro de Corintios y tampoco entendí. Pues te va a tocar leerte todas las cartas de Pablo. Ah, bueno, me las leí todas, pero tampoco entendí. Bueno, te tocó leerte toda la Biblia. Eso es lo que dice la ley de la hermenéutica. La Biblia se interpreta por sí misma. Es decir, si yo en el Nuevo Testamento encuentro algo, ¿cómo hago para entenderlo? Me voy desde el Antiguo, donde me lo estaban enseñando con plastilina, toda la Biblia. Tú no puedes pretender comprender algo si no has estudiado toda la Biblia con seriedad, con honestidad y sobre todo con respeto por las Escrituras. Eso es hermenéutica. Hermenéutica es la capacidad de extraer lo que el autor sagrado quiso decir. Para eso están las leyes de la hermenéutica, para eso está la exégesis. ¿Qué es un exégeta? Un exégeta no es lo mismo que un comentarista. Eso es uno de los errores que yo veo que hay. A todo el mundo le llaman exégeta. Un exégeta es una persona que ha hecho estudios del idioma original en que fue escrito la Biblia y tiene la capacidad de profundizar en cada término, en cada estructura gramatical de los textos y sacar de ese análisis etimológico y gramatical que hace del hebreo, del griego y del arameo, que son los idiomas en que está escrito la Biblia, tiene la capacidad de sacar al idioma español exactamente lo que quiere decir un pasaje con base en entender un idioma que en su mayoría es una lengua casi muerta, porque el hebreo actual no es el mismo hebreo del hebreo que se hablaba en los tiempos de Jesús. Y el griego actual también hay una cantidad de hebreos. Entonces el exégeta es un estudioso de la lengua, de la etimología, de la gramática. Él viene y coge un texto difícil y lo desmenuza, profundiza y luego dice, bueno, este término griego está en un presente continuo que indica tal cosa y que ha sido utilizado también en estos otros pasajes, por lo tal podemos llegar a la conclusión que lo que están diciendo acá es que no dejes de orar, por así decirlo. Eso es un exégeta. No hay muchos. Los libros de los exégetas son de lo más aburridos que hay. Yo no creo que exista una persona que se patee un libro de un exégeta. Los libros de los exégetas son
de consulta. Es decir, encontraste un texto o un versículo complicado, te vas para un libro de exégesis, buscas eso te lleva al interlineario, te lleva a no sé qué, desmenuza todo eso. Bueno, ya más o menos entiendo. Eso es una parte. Ahora, un comentarista es una de las cosas más peligrosas que hay, porque el comentarista siempre se supone que él ha hecho la exégesis, pero el comentarista simplemente escribe, bueno, aquí lo que Jesús quiso decir fue que cuando hagas esto y esto no hagas esto. El comentarista se lanza así al vacío y te dice que lo que quiso decir el Señor ahí es esto, y tú verás a ver si le crees o no le crees. Eso es un comentarista. Personalmente, yo le tengo mucho cuidado a los comentaristas. Prefiero los exégetas en el momento en que no entiendo. Porque el exégeta es un técnico del lenguaje, no es un comentarista, es un técnico, es alguien que te dice que es el verbo tal, sirve para esto, significa esto, y ya. Tú con eso te las arreglas. Pero nada de lo que estoy diciendo garantiza que tú vas a llegar al punto donde Dios te quiere llegar. Nada. Aquí hagas exégesis, te compres el interlineal griego, te revientes la cabeza leyendo y amanezcas a las 3 de la mañana. Hermano, la Biblia dice que si el Espíritu Santo no te ayuda a entender lo que Él mismo ha escrito, no vas a poderlo entender. Porque esas cosas han sido escondidas por Dios de la gente que quiere ser sabia simplemente por el ser sabio. O sea, lo que Dios escondió, tú nunca lo vas a encontrar. ¿Sí entiendes? Lo que Dios tiene oculto, tú no te puedes poner a buscarlo, porque no lo vas a encontrar. Lo que Dios escondió, tú simplemente te tienes que humillar delante de Él para que su Santo Espíritu te lo haga entender. Ese es el punto donde a veces fallamos cuando estudiamos. Es necesaria la letra, claro, porque la letra, esta letra que ustedes tienen acá, es el vehículo a través del cual las ideas de Dios llegan a nosotros. Pero alcanzar la idea de una mente tan superior a nosotros, porque Él dice que como está alto el cielo de la tierra, así son sus pensamientos que los ven. Creer que tú puedes alcanzar eso solamente por una técnica, por una herramienta, sin un corazón quebrantado, sin el respeto, la honra y el honor que Dios se merece, de una manera altiva y prepotente, tú quieres abordar el conocimiento de Dios, nunca lo tienes, nunca lo tienes. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Sí? Con respecto a eso, cuando le decía a ellos que ahora mismo pueden sobrellevar todas las cosas, creo que hay una cita buena aquí en Juan 14, 16 y 17. Y dice, yo le pediría al Padre que le mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, porque para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes le conocen porque permanece con ustedes. Ahí le dice algo, dice, permanece con ustedes. Y después dice, y estará en ustedes. Ahí estaba acá, en el momento permanecía, pero después iba a estar dentro. Entonces ahí es donde ellos podían soportar, sobrellevar esa. Sí, exacto, porque le está diciendo, cuando yo me vaya, lo voy a enviar. O sea, lo que ustedes tienen es una luz que depende de mi propia presencia. Es decir, ellos están siendo iluminados de alguna manera por el Espíritu, pero ese Espíritu depende de la presencia visible de Jesús en la tierra. Ellos están ahí y Jesús ilumina, su sola presencia ilumina, pero cuando Jesús se vaya, ellos van a entrar en crisis, porque nosotros somos netamente sensoriales. No te veo, no estás. Si yo no lo veo es porque no está, y si no lo oigo es porque no habla. Somos sensoriales. Y él dice, no, yo les mando el Espíritu. Y dice además, que pensé que ibas a leer este pedazo donde dice que Él tomará de lo mío y os lo dará a conocer.
O sea que el Espíritu Santo realmente escribió esta palabra para que conociéramos a Cristo. Y de igual manera, cuando mi interés es acercarme a Cristo para hacer su voluntad, para honrarlo y glorificarlo, el Espíritu Santo abre para mí todo ese mundo de conocimiento y de revelación que está en la Escritura. Que está en la Escritura, porque no está oculto, está ahí, pero yo no lo puedo ver hasta que el Espíritu Santo no me ilumine y no me lo muestre. Por eso, todo lo que nosotros entendemos de la palabra de Dios no es solamente porque sabemos leer y escribir, es porque el Espíritu de Dios está en nosotros y debemos depender de eso. Y con temor y temblor también la debemos leer. Es decir, yo no puedo estudiar la Escritura suponiendo que todo lo que yo perciba es así. Yo tengo que estudiar la Escritura con temor y temblor. Tengo que hacer mi oración de rodillas. Tengo que ser humilde. No puedo pretender pensar que simplemente abro la Biblia y ya, estoy la iluminada. No, no. Yo creo, estoy completamente segura, lo he comprobado, que más allá de la letra que hay en cada versículo, hay un mundo de conocimiento tan glorioso y tan profundo, tan valioso, por el cual hay que clamar de rodillas y humillarse para que se te pueda abrir. Muchas veces me siento en el escritorio y comienzo, abro un libro, abro el otro, nada me satisface. Nada me pega en el corazón, nada. Tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Tengo que cerrar los libros, tengo que ponerme de rodillas y digo, Señor, muéstrame, ¿qué es lo que hay ahí? Quiero ver tu gloria, quiero que me des la capacidad para entender. Porque mira que el apóstol Pablo está diciendo claramente que nosotros no hemos, versículo 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Concedido. Yo puedo ir a una clase de teología y me dicen lo que es expiación, redención, adopción, glorificación y todo eso, y hago la tarea y la presento y me ponen un 5, pero yo mismo no me siento ni redimido, ni libertado, ni adoptado, ni amado, ni aceptado. Y así con ese déficit es que camino por la vida. Luego mi caminar no tiene nada que ver con mi doctrina. Esa revelación del amor de Dios y de la obra de Dios en mi vida proviene del Espíritu Santo. Aunque te la sepas de memoria, tú necesitas que Dios te lo muestre. Por eso dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Bueno, al finalizar el versículo 16, dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tenemos el Espíritu de Dios, si tenemos el Espíritu de Dios, y tenemos la palabra de Dios, tenemos que llegar a pensar como piensa Dios. Escuche bien. Si usted tiene el Espíritu de Dios y tiene la palabra de Dios, y usted se dedica seriamente a eso, no a ponerme cara de erudito acá los jueves para que yo crea, no, sino que usted de verdad tiene su propia disciplina bíblica de oración, de búsqueda. Si usted ordenadamente lee la Escritura, no para encontrar un mantra para solucionar su problema personal de ansiedad o su problema personal de falta de plata, no. Si usted lee la Escritura del Génesis al Apocalipsis con respeto, reverencia, disposición para aprender, humildad y mansedumbre, su mente es transformada por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Pero hermanito, yo quiero decirle algo. Si usted llega tarde a la enseñanza, a la mitad de la enseñanza, usted podrá recibir algo.
Usted no sabe qué dije yo en la introducción, no sabe si leyó el texto, si no lo leyó, no lo leyó. Yo puse una nota, léanse los 4 primeros capítulos, léanselo 3 veces, entonces, hermanos, no pasa nada. Así de sencillo, no pasa nada. Usted sigue igual, engañado, sin crecer, sin avanzar, su vida es un círculo vicioso y usted no recibe lo que Dios le ha concedido porque ni siquiera sabe qué es lo que Dios le ha concedido. Y usted ni siquiera sabe qué es lo que Dios le ha concedido porque usted no ha sido iluminado por el Espíritu Santo. Usted simplemente va y viene y hace como a usted le parece. Entonces, todas estas cosas es bueno que nosotros las pensemos. Para que Dios se revele a mi vida y me muestre su gloria, su sabiduría, su poder, yo tengo que tratar a Dios con respeto. Yo tengo que honrar a Dios. Yo tengo que entender que yo soy una criatura y que Él es el creador. Y tengo que tener una actitud correcta. Eso se llama madurez. Eso se llama madurez. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay mentes en la iglesia que no son las mentes de Cristo, sino la mente suya carnal, la misma de siempre, su misma manera de pensar, su misma manera de hablar, su misma manera de actuar. ¿Por qué? Porque usted está convencido o convencida que el que tiene que cambiar es su esposo o su esposa o sus hijos y no usted. Cambie usted, transfórmese usted. Si usted es transformado, a su alrededor todo cambia. Se nos acabó el tiempo y no avanzamos. Bueno, entonces vamos a ver si puedo terminar algo acá. Bueno, no, esto es muy largo. Ay, Dios mío. Bueno, además de tener un concepto equivocado de la sabiduría, también tienen un concepto equivocado de los ministros del Evangelio. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, nosotros solamente somos colaboradores de Dios. Vamos al capítulo 3 y leemos del 1 al 10. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ok, hasta el 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bueno, esa parte está muy clara. El apóstol Pablo está diciendo que uno no puede armar un bando alrededor de una persona por el simple hecho de un ministro, por el simple hecho de que un ministro es solamente un colaborador de Dios, que ha recibido un don, una herramienta, sea la capacidad de enseñar, de predicar, de profetizar, de lo que sea, conforme a la gracia que me ha sido dada. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo al llamar a su don gracia? Él está diciendo que él no calificaba como apóstol, sino que por gracia le regalaron el apostolado. Por lo cual dice él
que debido a que su apostolado es un regalo de la gracia, él no puede ser ni exaltado ni alabado por esa gracia, porque no es que se la merezca, sino que se la regalaron. Entonces, ¿de quién es la gloria? Pues del que regala, que es tan generoso para regalar. ¿Sí entienden? Entonces, ¿qué siento? Yo soy una persona que predico porque eso me lo regalaron. Luego, nadie debe alabar a la persona que predica, sino al Dios que regala tales dones a los hombres carnales. Listo, ok, y dice, yo solamente tengo una función y es colocar el fundamento, el otro riega, o sea, a cada uno nos encomiendan una misión y eso, más que un privilegio, es un compromiso, es estar metido en un lío. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que todos los siervos de Dios van a comparecer ante el tribunal de Cristo y todo lo que han hecho va a ser examinado por fuego. Entonces, ¿quién quiere servirle a Dios ahora sí? ¿Quién quiere servirle a Dios? Cada cosa que usted ha hecho, cada prédica que ha soltado, cada cosa que en la intimidad ha hecho, ha dicho, cada vez que le ha llamado la atención a una persona, a una oveja, todo lo que usted ha hecho, si oró, si no oró, si ayunó, si no ayunó, usted, por ser escogido por Dios, se tiene que presentar ante el tribunal de Cristo y van a examinar todo lo que usted ha hecho, pero no en la calidad de lo que hizo, sino en el por qué lo hizo, para qué lo hizo y qué fundamento puso. ¿Puso a Cristo como fundamento o se puso usted mismo? O sea, yo sé más que todo el mundo, me tienen que seguir, me tienen que alabar. Miren que el pastor tal necesita que lo atiendan, que le den agua de no sé qué, del manantial de no sé qué, necesita que le den en primera clase esto, ojo con la silla que ese es del pastor y una cantidad, bueno, la pastorlatría, como decía un amigo mío, y todo ese asunto. ¿Qué significa? Que yo estoy poniendo como fundamento de mi obra a mi propia persona. Volvemos a lo mismo, ¿cierto? El yo. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? No se fijen en nosotros, que nosotros lo que tenemos es un regalo. Y por ese regalo, miren, vamos a tener que pasar un momento bien complicado cuando nos enfrentemos al tribunal de Cristo y examinen como por fuego las intenciones más profundas de nuestro corazón cuando predicábamos o no predicábamos, o sanábamos o consolábamos, o lo que fuera que hubiésemos hecho. ¿Por qué lo hacíamos? Todo don que te ha sido dado tiene que utilizarse para que la iglesia sea edificada y Cristo sea glorificado. No importa tu persona, tú no debes tener arte ni parte en eso. Tú no debes recibir gloria ni aplausos de eso. Tú tienes que aplazar todo eso para que sea el Señor Jesucristo el que te dé la corona y el que te diga bien hecho, siervo fiel. Porque si tú vives en esta tierra para que te aplaudan o para que te consientan o para que tengas cierto tipo de privilegios por lo que tú hizo, hasta ahí llega. El Señor dice, ya tienes tu recompensa. Fuera contigo. Ahora vamos a revisar, mira, todo esto lo hacías para que te vieran, todo esto lo hacías, mira, cuando llegaba alguien rico, ahí te derretías, cuando llegaba algún pobre, ahí sí lo dejabas tirado. Todo va a salir a la luz. Entonces eso de servirle al Señor tiene sus pros y tiene sus contras. Si la gente supiera quién realmente es el Señor y en qué consiste el servicio a Dios, no andaría por allá diciendo, ay, yo quiero predicar, yo quiero servir a Dios, yo quiero ser pastor, yo soñé, yo vi. Porque todo eso es una responsabilidad grandísima y un compromiso delante de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Oye, ni nos admiren ni nos critiquen. Admirarnos no pueden. ¿Por qué? Porque lo que tenemos nos lo regalaron sin merecer. Y criticarnos tampoco, porque ya suficiente tenemos con presentarnos ante el tribunal de Cristo, que allá van a exhibir nuestro corazón, no nuestras bocas. Entonces, él dice, ni el que planta ni el que riega algo, no somos nada, solamente damos de lo que Dios nos da. El que hace crecer a su pueblo es Dios. Y cada uno debe tener claro que el fundamento es Cristo, que todo tiene que ser hecho para la gloria del Señor Jesucristo. Entonces, no sé qué estás haciendo en la iglesia, pero ten mucho cuidado porque cada cosa que haces al interior de la iglesia o cada vez que tú ejerces el don que Dios te ha dado, Dios tiene los ojos puestos ahí para ver por qué es que lo estás haciendo. Bueno, versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. En el tribunal de Cristo vamos a ser examinadas nuestras obras. No nosotros hemos sido salvados por Cristo. Escuche,
La justicia nuestra es la justicia de Cristo. Aquí no se trata de nuestra salvación. Nosotros ya somos salvos. Pero el tribunal de Cristo tiene como propósito examinar todo lo que nosotros hicimos para ver si nos dan o no nos dan coronas, si nos dan o no nos dan reconocimiento allá en el cielo. Entonces, en ese mismo tribunal, cuando pasen por fuego todo lo que hemos hecho, la obra de aquel que usó el don de Dios para exaltarse a sí mismo, para conseguir algo del pueblo de Dios, esa obra, dice, quedará destruida, es decir, no tendrá derecho a ninguna recompensa, no tendrá derecho a ninguna corona. Y como el fuego la va a quemar, porque todo lo hicieron simplemente por interés, todo lo hicieron simplemente por ganas de figurar, todo lo hicieron por codicia, por avaricia, por tener, por poder. Entonces todo eso lo va a quemar el fuego y no va a quedar absolutamente nada. La persona pasa sin pena ni gloria y aún, además, avergonzada, porque el tribunal de Cristo es público, como todos los tribunales. Usted sabe que no es legal que cojan a una persona y le hagan un juicio sin testigos, tiene que haber testigos. Así que menuda exhibida la que nos van a meter a todos. Entonces, para que piensen bien cómo hacemos las cosas. Bueno, tenga eso con cuidado y recuérdelo siempre. Que yo voy aquí a hacerme el evangélico y me voy a poner a decir y a soplar y a decir, ay, recibe, y voy a fingir la voz y voy a hacerme el loco y voy a hacerme el ungido y voy a falsificar cosas. Todas esas falsificaciones, mira, van a quedar la exhibida grande. La exhibida grande. Yo eso lo tengo claro y me asusto. Entonces, pero hay gente que parece que no, que cree que puede hacer aquí lo que le da la gana y que eso nunca se va a saber. Todo se va a saber. Toda hipocresía y falsedad ministerial va a quedar al descubierto. Luego dice, si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, o sea, sin nada. Luego en el versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermano, aquí una de las cosas que hay en este texto es que cuando habla de el templo de Dios, sois templo de Dios, no se refiere a la individualidad, o sea, no se refiere, por ejemplo, más adelante él hablará, por ejemplo, de la fornicación y hablará de la fornicación como algo que destruye el templo de Dios refiriéndose a mi propio cuerpo. Pero aquí, destruir el templo de Dios tiene que ver con destruir la unidad de la iglesia, tiene que ver con la iglesia toda, o sea, la congregación toda como templo del Espíritu Santo, la cual está haciendo, o sea, el apóstol Pablo está enojado y por eso lanza esto y dice, si ustedes destruyen el templo de Dios, pero acuérdense que él no está hablando de ningún pecado de la carne, él está hablando de qué cosas, ¿cuál es la falla? Divisiones. Entonces él habla de destruir la iglesia a punta de ¿qué? De divisiones. Dice, el que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. O sea, el templo de Dios es uno en cuanto mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, sí, pero ese es otro tema. Él aquí está hablando de que nosotros todos reunidos como congregación somos templo del Dios viviente. Dios está aquí en medio de nosotros porque hemos venido a buscarlo, a conocerle. Él está en medio de nosotros. Cualquiera que en medio de nosotros fomente divisiones, fomente contienda, fomente cosas para exaltarse a sí mismo, está atentando contra la unidad de este templo, contra la unidad de la iglesia. Y se está acarreando un juicio de parte de Dios. Dice, Dios le destruirá a él porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bueno, finalmente termina diciendo, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, nuevamente hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Versículo 20 dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son ¿qué? Vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo,
y Cristo de Dios. ¿Qué está diciendo? No importa cuán excelente sea el maestro, no importa cuán excelente sea el predicador, él solamente es portador de un don que Dios le entregó para ustedes. O sea que finalmente el dueño de todo eso es la iglesia. Todos los dones que hay en el ministerio nos pertenecen. Nuestros son los profetas, los pastores, los maestros, todo el que enseña, hermano, todo el que ministra, todo lo que hay y que viene de parte del Espíritu Santo de Dios nos pertenece. No hay derechos reservados. No hay derechos reservados. Legalmente el que escribe debería cobrar solamente el papel y el empaste. Pero lo que está dentro no lo debe cobrar, porque esa sabiduría que Dios le da nos pertenece a nosotros, a todos. Es patrimonio de la iglesia si es la sabiduría del Señor.